Lucas. Cuando termine el culto, pues si usted desea, ya puede ir saludar a los hermanos, ¿verdad? También quiero recordar, creo que van a proyectar la cita bíblica, que cuando termine el culto, en la salida estará el hermano Roberto Alvarenga. Hermano Roberto, levántale la mano, ¿verdad? Entonces, él va a estar, cuando usted salga, todo aquel que desee en su corazón, porque el próximo domingo que celebramos el 43 aniversario, siempre ponemos una cajita donde traemos una ofrenda de dedicación al Señor. Así que todo aquel que desee traer esa ofrenda en gratitud al Señor por los 43 años, se puede llevar uno de los sobres que el hermano Roberto le va a poder facilitar al terminar este servicio. Bien, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 31. Leemos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: Dicho esto, iban delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Quiero hablar esta mañana bajo esta idea central: tu vida está en los planes y propósitos de Dios. Tu vida, nuestra vida, está en los planes y en los propósitos de Dios. Obviamente, el ejemplo bíblico, ninguno de nosotros nos gustaría que nos asemejaran o nos compararan a un pollino, es decir, a un asno joven o a un burro. Primero, porque es un animal insignificante, un tanto menospreciado. Pero este pollino, que tiene este contexto previo al momento que el Señor Jesús tendrá la última cena de la Pascua y la institución de la cena del Señor con sus discípulos, entra dentro del contexto bíblico, por lo que significará que sobre ese pollino entre en lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Cuando los discípulos llegaron a traerlo, sus dueños le preguntaron, y el Señor se anticipa y le dicen: si les preguntan ¿por qué lo estás desatando?, ustedes le responderán: porque el Señor lo necesita. Lo cual quiere decir que dentro de los planes perfectos de Dios, porque a Dios no se le escapa ningún detalle, hasta ese pollino estaba dentro de sus planes. Pero yo no quiero hablarles en sí del contexto del animal, sino quiero ocuparlo nada más como un ejemplo para que usted y yo comprendamos que nuestra vida está en los planes y en los propósitos de Dios. En la Biblia podemos ver que nuestro Dios, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos, utilizó cosas que aparentemente eran insignificantes. Y con esas cosas insignificantes, que era lo único que había o poseían las personas en ese momento, Él perfeccionó sus propósitos y su obra. Con la vara de Moisés, el Señor dividió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Y si bien entendemos que no fue la vara ni el acto que se pudo hacer, pero es lo que había en la mano y simbolizaba un acto de fe, un acto de confianza, un acto de valor de parte del libertador o del caudillo de la nación de Israel cuando estaba frente al mar rojo, y el ejército venía atrás de él para querer subyugarlos nuevamente. Y Dios le dice: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Le dice: una vara. Pues levanta esa vara y dile al pueblo que pase en alto. Sin duda alguna, mis amados hermanos, muchas veces las cosas, por sencillas o insignificantes que puedan parecer a nuestros ojos, no limitan el poder de Dios. A veces uno dice: ¿y yo qué tengo? ¿Yo qué puedo hacer? Yo no sé inglés, yo no sé francés, yo no sé portugués, yo no sé alemán, yo quizás no logré terminar una carrera. Con eso no estamos queriendo decir que no hay que prepararnos, claro que hay que hacerlo, pero a veces esas pueden ser nuestras condiciones y nos sentimos insignificantes. Pero a pesar de eso, eso no es limitante para que Dios cumpla sus propósitos y sus planes en cada una de nuestras vidas.
La Biblia también nos habla de una quijada de asno, y esto es lo que Dios le dio a Sansón en un momento determinado, y a través de esta quijada de asno se pudo obtener una victoria sobre los filisteos, enemigos de la nación de Israel. Jueces capítulo 15, versículo 14 dice: así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Ahora no era una vara, ahora era una simple quijada de asno contra 1000 hombres que venían armados con espada y con flecha. Aparentemente eso es insignificante, aparentemente eso no son recursos suficientes, pero algo que debemos de entender es que Dios no quiere lo que nosotros podemos darle, porque al fin y al cabo todo es de Él. Lo único que pide es que le creamos. Por insignificante que parezca, Dios cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Por eso es que hacemos nuestra expresión, que nuestra vida está en los planes y en los propósitos de Dios. Hágame un favor y con fe en el Señor, mire el que está a la par suya y dígale: esta mañana Dios te recuerda que tu vida está en los planes y en los propósitos de Dios. Luego vemos en la Biblia, voy rápido por el tiempo, que también la Biblia nos habla de una piedra. Y esta piedra, que por eso inicié de un pollino, ¿verdad? Vemos una vara, vemos una quijada y ahora vemos una piedra. Ahí aparece la piedra en la Biblia. El escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, registra que ahí había una piedra, y no una, sino que eran 5. Pero en este caso, es la piedra que toma David para ponerlo en su onda, con la cual va a matar a Goliat. Y usted sabe bien la historia, el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, lo cual quiere decir que andaba más piedras, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué podía ser una simple piedra contra un hombre de casi de 3 metros que tenía un escudero y que tenía toda una coraza que lo protegía de cualquier ataque al que él estaba acostumbrado? Lo que no sabía ese hombre, que esa piedra insignificante iba a ser dirigida por la mano de Dios. Mis amados hermanos, nosotros debemos de entender que a pesar de las circunstancias, de los limitantes que podamos vivir, de las adversidades, de los sufrimientos, de las deslealtades, de las traiciones, del abandono, de las situaciones más duras, aún dentro de ese contexto, eso no será impedimento para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Si no, no estuviéramos esta mañana acá dando testimonio de la fidelidad de Dios sobre nosotros. Pero la Biblia también habla de una tinaja de aceite. ¿Se recuerda usted, verdad, de ese contexto de la tinaja de aceite? Con esta el Señor proveyó para que una familia pagara todas sus deudas y para que tuvieran lo necesario para vivir. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, nos narra la historia de esta mujer que ha quedado viuda, y la cual está sufriendo el que los acreedores se quieren llevar a sus hijos como esclavos en compensación de la deuda que su marido le había dejado. El esposo no le había dejado herencia, el esposo le había dejado deudas. Y lo único, el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Y le dice, pues lo único que tengo en la casa es una tinaja. ¿Era lo qué? Lo único que tenía. Posiblemente lo único de valor que tenía. Y usted ya sabe que se nace la historia. El profeta le dice: bueno, entonces una no te va a alcanzar. Te vas donde todos tus vecinos, los vas a molestar y les vas a decir que te presten una tinaja. Y empezó la señora a andar por todas las casas prestando tinajas,
y luego las trajo a su casa, y luego le dijo al profeta, ok, ya están las tinajas, ¿qué voy a hacer? Le dijo, pues llénalas todas, y le dijo, ¿con qué? Si lo único que tengo es una, pues con esa la vas a llenar, porque mis amados hermanos, usted y yo podemos ser limitados, Dios no es limitado. Usted y yo somos finitos, Dios es infinito. Lo único que tenía en este caso esta mujer era una. Y si vamos más adelante, porque estoy usando solo figuras para tratar de que usted comprenda el contexto del tema, que su vida, mi vida, está en los planes y los propósitos de Dios. También hablamos de 5 panes y de 2 peces, con los cuales fueron alimentados una de las multitudes más grandes que registra la Biblia. Mateo capítulo 14, versículo 19 al 21. Usted se lleva la cita, no las leo todas por el tiempo. Nos narra la historia que usted conoce perfectamente. El Señor Jesús pregunta, ¿qué tenemos para darle de comer a estos 5,000 hombres? Y ahí los eruditos bíblicos dicen que cada uno de estos hombres posiblemente había ido con su esposa y había ido con sus hijos, y entonces dicen que por lo menos había ido menos de unas 15,000 personas. Y uno de los discípulos, que era bueno para las matemáticas y era listo, le dijo, Señor, aquí tenemos 5 panes y 2. Pero ¿qué es esto para estos 15,000 salvadoreños que comen bastante? Aunque usted le dé risa, en Montenegro hay niños que comen 8 tortillas para llenarse. Porque ¿con qué más se van a llenar si no tienen qué más que comer? Y si los 15,000 eran como los de Montenegro, que eran 5 panes y 2 peces. Nada. En las manos de los discípulos, en sus manos, y eran 10. Pero en las manos del Señor era más que suficiente para que se pudiera hacer un milagro. ¿Sabe por qué digo esto? Porque a veces, posiblemente, nosotros vemos nuestros recursos y decimos, ay, $1. ¿Qué van a hacer con $1? Bueno, pregúntenme a los que son beneficiados cuánto se puede hacer con algo que nosotros a veces creemos que nuestro esfuerzo ante quizás esos momentos de escasez es poco, pero en las manos del Señor Él tiene el poder de hacer que sobreabunde. Ahora, si Dios utilizó estos elementos que humanamente parecen insignificantes para hacer grandes cosas, ¿para qué fue utilizada la vara? Para que se viviera el mal. ¿Para qué fue utilizada la quijada de Ana? Con ella se mataron 1,000 hombres. ¿Para qué fue utilizada la piedra? Para matar a Goliat. ¿Para qué fue utilizada la tinaja? Para que se pagaran las deudas de los acreedores y todavía les quedara dinero para sobrevivir. ¿Para qué fueron usados los 5 panes y los 2 peces? Para que más de 15,000 personas pudieran. ¿Estamos de acuerdo que el Señor puede usar cosas insignificantes o limitadas para hacer maravillas, sí o no? Sí, estamos de acuerdo. Creo que usted y yo estamos de acuerdo. A pesar de que Él no necesita absolutamente nada de nosotros, Él quiere utilizarnos a usted y a mí. Salmo 50:12 dice el salmista, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, utiliza siempre a usted y a mi persona, humanos comunes, limitados, con cierto grado de imperfecciones, unos más que otros, débiles, pero a nosotros nos quiere usar. Y Él espera que usted y yo le podamos decir, como dijera Isaías después de aquella visión gloriosa de la gloria de Dios, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos podemos decir esta mañana, heme aquí, envíame? Nadie lo repitió. ¿Cuántos podemos decir esta mañana, heme aquí, envíame a mí? El hermano Ricardo le echó el ojo ayer a Javier para que vaya allá como músico. Es una escuela de música, le dijo que puede poner allá
los niños de Montenegro. Ahora, así como vemos estos elementos, también tenemos que saber que nuestro Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. A pesar de nuestras limitantes, a pesar del trasfondo del que podamos vivir, de lo que hemos sufrido, abandono, maltrato y una serie de factores más, que ya dijimos que eso no será impedimento para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. El Señor nos ha capacitado. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿O con qué? Primero, el Señor nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. De tal manera que a cada uno Dios nos ha capacitado con los elementos necesarios para que seamos instrumentos de bendición a otras personas. También el Señor a usted y a mí nos ha brindado capacidades y aptitudes que las podemos ir desarrollando. 2 Corintios capítulo 3 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aunque tenemos mascarilla, sonríele ahí al que está a la par y dígale: eres competente para el Señor. ¿Qué es lo contrario de ser competente? Entonces la Biblia dice que usted y yo no somos incompetentes. Dice que Él nos constituyó en Cristo competente para poder ser de bendición a las demás personas. También el Señor, a través de la vida que vamos desarrollando cada uno de nosotros, nos preparamos, vamos a la escuela, nuestros padres se esfuerzan porque aprendamos una profesión, un oficio. El Señor entonces nos da la oportunidad de prepararnos y también permite que las experiencias de la vida nos hagan madurar. ¿Quiénes han tenido experiencias que han dejado grandes lecciones a sus vidas? Buenas o malas, de las que uno aprende, ¿verdad? Y esas experiencias nos van sirviendo no solo para no cometer esos errores nuevamente, sino para aconsejar a otros, para que no padezcan lo que nosotros hemos sufrido o que hemos padecido. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Toda circunstancia vivida a lo largo de nuestro correr cristiano, toda situación, toda prueba, todo quebranto, lo que sea, todo, esa experiencia, ese bagaje que vamos acumulando a través de las situaciones que van formando nuestro carácter, hasta eso, para ser más específico, hasta la persona que en algún momento le puede ignorar, le puede ser desleal, hasta aquellas personas que pueden ser difíciles de soportar, como dice la palabra, o difíciles de sobrellevar, hasta aquellas personas que pueden actuar de manera injusta, hasta ellos, que a pesar de que ellos no quieren bendecirlo, hasta ellos Dios los puede ocupar para que al final se cumplan sus planes y sus propósitos en su vida. Y si no, recuerde usted el caso de José. ¿Se acuerda cuando ya ha muerto Jacob y José se despide de sus hermanos y José le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo juzgó a usted? ¿Para qué? Para bendecirme a mí y bendecirlos a ustedes, porque su vida está en los planes y en los propósitos de Dios. ¿Por qué en el caso de los testimonios que tenemos, verdad? ¿Por qué no les cayó la bomba allá o no les cayeron las bombas o las balas o una pared en los terremotos, tantas cosas que hemos vivido? Porque sin duda todavía
Dentro de los planes y propósitos de Dios hay algo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ahora, estamos ya identificados con que Dios usa cosas sencillas para hacer maravillas y que Dios nos llama competentes porque nos capacita. Amén. Hasta ahí vamos claros. Pero la pregunta es, si mi vida está en los planes y en los propósitos de Dios, ¿qué es lo que me impide muchas veces llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios? ¿O por qué razón pareciera ser que esos planes y esos propósitos no se cumplen en mi vida? Regresemos entonces a la cita de la cual partimos esta mañana para despejar esta interrogante. Entonces, ¿por qué no se cumplen los planes y los propósitos de Dios? ¿O qué es lo que impide? ¿O qué es lo que está impidiendo que se cumplan los planes y los propósitos de Dios en mi vida? Si ya vimos que Él usa cosas sencillas para hacer maravilla, si ya vimos que Él nos capacita para su honra y su gloria. Y dice el versículo del que partimos esta mañana: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella haréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y al igual que esta figura tan sencilla que acabamos de leer acá, muchas veces nuestra vida no logra experimentar los propósitos y los planes de Dios porque hay cosas que nos tienen atados. Hay planes y propósitos de Dios que no se cumplen porque hay cosas que nos tienen. Repita conmigo: hay planes y propósitos de Dios que no se cumplen porque mi vida tiene alguna atadura. La indicación del Señor Jesús es clara: vayan y desaten. Y si le pregunta a alguien por qué lo desatan, díganle: porque el Señor lo necesita. Todos sabemos que desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, Él nos hizo completamente libres. Él rompió todas nuestras ataduras. Juan capítulo 8, 36, lo sabemos de memoria. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero cada uno de nosotros debemos procurar mantenernos en esa libertad. No volver a enredarnos en aquellas cosas que en algún momento, sin darnos cuenta, van empezando a atar nuestra vida. Por eso Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero hablarles, así como le hablé de las figuras, así como le hablé de la vara, de la piedra, de la quijada, de los 5 panes y los 2 peces, de la tinaja, de los talentos, de los dones, de las capacidades. Quiero entonces ponerle desde otra perspectiva aquellas cosas que muchas veces limitan en nuestra vida que se cumplan los planes y los propósitos de Dios. Y antes de ir al ejemplo bíblico, un día de esto estaba leyendo un meme, y cuando lo vi, ustedes ya saben que son los memes, pero lo ponen ahí la gente en Facebook, y dije: ay, este meme me va a servir para el mensaje. Porque es un ejemplo, hermanos, nadie se va a sentir aludido, es un ejemplo. Estaba 2 señoras ahí comiéndose una cenita con una taza de café en la figura, ¿no? Y al otro lado estaba una señora, digamos, esbelta, o sea, delgada. Y entonces las dos que están platicando dicen: dice, nosotros pudiéramos estar así como ella, mejor que ella pudiéramos estar. Lo único, dice, es que ella hace ejercicio y nosotros no.
Es como que alguien dijera, ¿verdad? Yo hubiera sido un buen médico. Lo que pasa es que fui a Aragán para estudiar. ¿Me va hoy dando a entender? Muchas veces los propósitos y los planes no es que no se cumplan porque Dios sea infiel, sino porque nosotros mismos los limitamos en nuestra vida. Yo oigo muchas veces decir, ay, sí. Por ejemplo, los jugadores dicen, ay, sí, es fácil, eso se gana el dinero fácil, si fácil es pegarle a la pelota y meter un gol, vaya usted y métalo a ver si es cierto. La gente en el estadio, todos son técnicos, ¿verdad? Pásala, y no voy a decir las frases que dicen, ¿verdad? Todos son técnicos, pero si los metieran a ellos a la cancha, quizás no hacen, porque obviamente no tienen o no han desarrollado lo que es necesario. Ok, dejando de lado eso, vamos a 3 ejemplos bíblicos rápidos. Primero, muchos están atados a una vida de mundanalidad. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor autolimita los propósitos y los planes en la vida de cualquier persona cuando el corazón de esa persona no está con Él, sino que el corazón de esa persona está en cualquier otra cosa, menos en Él. Por eso dice la palabra, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cómo podemos tratar de hablarle a alguien de libertad si muchas veces nosotros mismos tenemos ciertas cosas que nos esclavizan en nuestro corazón? ¿Cómo podemos hablarle a alguien de lo bueno de la vida en Cristo si nosotros muchas veces preferimos vivir lejos de Cristo? Eso es como aquel consejo que dice que la mayoría cuando se trata de dar consejos es experto, pero cuando se trata de cumplirlos es un neófito. ¿Saben que la mayoría somos buenos para dar consejos? Deberían de hacer ejercicio, deberían de salir a caminar media hora, deberían de comer menos pupusas, deberían de comer menos grasa, pero él se come 5 pupusas, unos 3 chicharrones, nunca hace ejercicio, pero es bueno para dar consejos. No podemos entonces pretender hablarles a otros de la grandeza de Cristo si nosotros mismos todavía estamos esclavizados con cosas que nosotros mismos hemos permitido que impidan que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Lo segundo es que hay otro sector que a veces están atados a su zona de comodidad. Repita conmigo, comodidad. Honestamente, hermano, levante la mano ahorita. Honestamente, le gustaría estar, por ejemplo, a la orilla de una piscina, en una aragana, en una hamaca con un coco bien helado y no hacer nada todo el día. Gracias por la honestidad de todos. Pero nosotros sabemos que hasta la comodidad hay un momento que incomoda. Yo no sé quién ha experimentado un momento que su mismo cuerpo le dice que ya es hora de levantarse de la cama. Por muy acolchonada o cómoda que sea la cama. La comodidad, como todo en la vida, tiene un momento y un lugar. Pero el problema de la zona de comodidad es cuando no hay compromiso, cuando no hay esfuerzo, cuando no hay disciplina, cuando no hay valentía, cuando no hay disposición. Lucas capítulo 9, versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Muchos dicen que no tienen tiempo para muchas cosas. Muchos se quejan de la escasez que tienen tiempo y por eso dice, por eso no puedo muchas veces servir, o por eso no puedo ir a un estudio, o por eso no puedo congregar. Y obviamente no estamos diciendo que sean gente que no tengan propósito y que sean gente responsable, claro que sí. Pero lo que pasa es que muchas veces lo que no queremos es sacrificarnos un poco. Si el trabajo nos dijeron 2 horas más y le voy a pagar las 2 horas doble, pues dijimos, ¿no? Empezamos a hacer cuenta y decimos, está bueno, entonces hay que dar las 2 horas más.
Y entonces ya cuando se trata de nuestra comunión con Dios, entramos en una zona de comodidad donde no queremos desarrollar el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de perseverancia, el mismo nivel de sacrificio o de constancia. Todos tenemos tareas que hacer, cosas que hacer, responsabilidades que tenemos que atender. Pero sin darnos cuenta, la otra situación a la que muchos están atados, por lo que no se cumple el propósito de Dios para su vida, es que muchos están atados a las excusas. ¿Alguien sabe lo que es una excusa? Sí. Es todo aquello que tratamos de dar a conocer para evitar una responsabilidad o para que de alguna manera se nos pase por alto el hecho de cumplir una responsabilidad que en algún momento podemos tener. Pero a pesar de todo eso, el Señor aún así quiere cumplir sus planes y sus propósitos en nuestra vida, porque nuestra vida está en los planes y en los propósitos de Dios. Amén. Ese pollino sencillo que ha quedado registrado hasta la historia de hoy en las Sagradas Escrituras tuvo uno de los privilegios más grandes al llevar al Señor Jesús en la entrada triunfal hacia Jerusalén. Lo único que tenían que hacer para que de repente estuviera en los anales de la historia era que lo desataran. Posiblemente usted esta mañana me diga, pueden ir pasando los músicos, pastor, sí, pero ni el mínimo gano, o alguien me diga, pastor, usted no sabe la condición de mi familia, la condición de mi salud, usted no sabe que quizás mi escolaridad es baja, y podríamos poner una serie de excusas. Pero hoy, a la luz de la palabra, hemos visto que Dios ocupa las cosas más sencillas para poder mostrar su gloria y su poder. A la luz de la palabra hemos visto que Dios también no nos envía a hacer algo sin capacitarnos primero. Nos ha dado talento, nos ha dado dones y nos ha hecho competentes en Cristo Jesús. Y hemos visto también esta mañana que muchas veces lo único que necesitamos para que se cumpla el propósito de Dios es, número uno, dejar de dar excusas. Repita conmigo, debo dejar de dar excusas. Si el hermano Héctor le dicen 5 de la mañana, debe de estar allá en tal lugar y pega 20 brincos, ¿tiene que? 4 de la mañana. Tiene que hacerlo, porque es parte de la disciplina del trabajo. Debemos dejar de dar excusas. Número 2, debemos salir de la zona de comodidad. Ya tendremos nuestro momento. Yo se lo voy a decir a Alex, dígase lo que está a la par suya, pero dígaselo de veras, discerniendo lo que le va a decir. Dígale, ya tendrás momento de gozar de tu retiro. Una eternidad de espera. Espero que me haya entendido lo que usted dijo. La gente añora llegar a la jubilación, ya tendrá tiempo de jubilarse. Una eternidad lo espera. Pero mientras esa eternidad no llega, mientras esa eternidad no llega, repita conmigo, trabaje. ¿Sí? Trabaje para el reino de los cielos, trabaje para la extensión del reino de los cielos. Y habrá tiempo de jubilación. Mejor que las pensiones que están dando, dice que vamos a un lugar que las calles son como de oro, el mar de cristal, donde no hay necesidad de luz, no hay necesidad de comida, no hay llanto, no hay tristeza. O sea, ¿quiere usted un retiro digno? El Señor le promete un retiro digno. Pero antes que llegue el retiro, trabaje. Y cambiemos la posición, ya no seamos solo de los que digamos o alentamos, de que decimos, sí, se puede. No, metámonos a la cancha también a hacer nuestra parte. Porque el Señor nos ha hecho competentes a cada uno de nosotros.